Gracias, muy buenos días Latinoamérica, muy buenos días Europa. Estamos en este segundo día del ciclo de conferencias sobre periodismo digital. Es una actividad organizada por la Asociación de Periodistas Europeos junto con la representación de la Unión Europea en Centroamérica. Mi nombre es, mi nombre es Katia Bermúdez, yo soy periodista, soy editora digital del periódico La Nación de Costa Rica y fui invitada a participar en este evento, a moderar las dos sesiones de esta mañana que van a tratar sobre las redes sociales y las noticias. Así que tenemos con nosotros esta mañana a dos panelistas de Honduras y de España. Y permítame presentarlas también, será Jennifer Ávila, quien es cofundadora y editora de Contracorriente de Honduras. Y también tendremos a Rubén Amón, columnista de El Confidencial y colaborador de Onda Cero de España. Como les decía, es la segunda charla de este ciclo de conferencias. Ayer se inauguró y también se habló sobre las redes sociales y el periodismo. Se dio un estado de situación de los medios digitales en Centroamérica y en Europa, en República Dominicana, y también las redes sociales como fuente de información en Europa, y sobre todo se habló sobre cuál sería el futuro de las empresas de noticias frente a la evolución de los medios digitales. Pueden repasar esta conferencia en el Facebook de la Asociación de Periodistas Europeos. Les garantizo que tiene información muy relevante. El estudio estuvo muy completo, nos da un panorama muy general, muy actual también sobre los medios digitales y la conversación que se dio sobre este desafío que tenemos los periodistas en relación con las redes sociales. Y por eso, bueno, hoy vamos a abordar este tema junto con Jennifer y con Rubén, así que le doy paso a Jennifer para que nos comparta en estos 20 minutos sus opiniones. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias a quienes están ahí participando y están interesados en esto. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, ese es Contracorrientes, el medio que fundamos Catherine Calderón y yo en el 2017 aquí en Honduras, un medio digital, nativo digital, independiente que creamos con cero presupuesto básicamente. Y bueno, este tema que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Yo creo que también está generando muchísimas discusiones. Yo no sé si han visto este documental que está también muy famoso en Netflix sobre el dilema de las redes sociales, pero yo aquí puse una frase de Nicholas Carr, que es un autor estadounidense que ha escrito varios libros y varios artículos sobre el tema de las nuevas tecnologías y cómo está afectando nuestras mentes. Y la cita dice: cuando llegó Internet, todo el mundo pensó que nos íbamos a volver más inteligentes, pero los indicadores nos dicen más bien lo contrario. Entonces,
decimos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? En Contracorriente iniciamos, como les digo, con cero presupuesto. Dijimos, bueno, no tenemos plata para tener nuestro propio canal, vamos a usar el Internet, es lo más barato. Yo creo que muchos medios digitales en la región también optaron por eso, por la economía, ¿no? Pero yo creo que no podíamos entrar a este mundo, ¿no? Al mundo del Internet, a ser generadores de noticias, de información a profundidad, de investigación, sin entender que estamos en unas plataformas que no son nuestras y que teníamos que jugar con sus reglas, ¿no? Y yo creo que poco a poco se ha visto mucho y también cómo estas reglas no necesariamente van de acuerdo con nuestras ganas de informar verazmente, a profundidad, de que la gente pueda leer más, pueda investigar más, pueda tener mucho más criterio para dar sus opiniones. Estas redes sociales no fueron creadas para esto, ¿verdad? No fueron creadas para ser un medio donde informarte todos los días y crear un criterio y generar un criterio o una mejor opinión, o no fueron creadas tampoco para fortalecer la democracia. El periodismo sí está, o sea, ese sí es su objetivo, ¿no? Su objetivo es informar, investigar, profundizar y generar una audiencia mucho más informada y con mayor criterio para fortalecer la democracia. Entonces, claro, yo creo que en Contracorriente tal vez no estábamos tan conscientes de que iba a ser un gran reto poner nuestro objetivo como periodistas de investigación o periodistas de profundidad en estos canales, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo algunos datos, sobre todo porque, bueno, es Honduras, ¿no? Es un país, además, es un país pobre con una brecha digital súper profunda y pues claro, digamos que, que ahí sí, con todo en contra, nosotras estamos lanzando un medio digital de este estilo, con este objetivo. Entonces, por aquí encontré unos datos en un artículo que hizo la Red de Desarrollo Social en Honduras, pero que obtuvo los datos de Hotsuite, sobre cuántas personas están conectadas a Internet, están conectadas con teléfono, y a través de las redes sociales, ¿verdad? De 9.8 millones, 4.1 están conectados a Internet. 8.2 están conectados a través de celulares y hay 4.1 millón de usuarios activos de redes sociales. Aquí más o menos están, según Alexa, creo que sí, Alexa es la fuente de esta información, están un poco las páginas web que son las más visitadas en Honduras, pues obviamente Google, ¿no? YouTube, ahí las pueden ver. Y luego, pues, están los usuarios de redes sociales. O sea, estamos hablando de que un poco menos de la mitad, ¿no? De la población total. Y que la mayoría se conecta a través de celulares. Luego vemos en Honduras, y eso es súper evidente, la red social con más usuarios es Facebook. Esa es la más grande y de hecho ahí es donde también en Contracorriente tenemos más seguidores. Sin embargo, ya voy a contarles un poco cómo es la interacción en las diferentes redes sociales. Twitter tiene mucho menos, o sea, muchísimo menos. De hecho, sí tenemos, creo yo, que menos que en toda la región en Twitter. Y tenemos un poquito más que Twitter, tenemos en Instagram, que yo creo que también ha crecido en el último año, podría decirte. Estos son datos de antes de la pandemia, además, quiero aclarar. Yo creo que después de la pandemia, estos datos seguramente son un poco diferentes. Yo creo que Instagram ha crecido mucho más sus usuarios, Facebook también, Twitter quizá un poco más, pero sigue siendo una red social que no es tan utilizada aquí en Honduras. Entonces, bueno, nosotros estamos en estos canales, utilizamos estas redes sociales para poder brindar la información que queremos dar a nuestra audiencia, pero tenemos
constantemente, obviamente a través de estas redes sociales, pero también en nuestra página web, este tipo de comentarios que les pongo acá. Este es un reportaje que publicamos la semana pasada sobre un caso de corrupción que involucraba a periodistas y a la hermana del presidente. Y nos decían esto, ¿no? La información está muy completa, pero no vivimos en una sociedad dada a la lectura. Habrá que tratar de achicar los textos. Lastimosamente no nos gusta leer y mucha gente no creo que haya llegado ni siquiera a la mitad. La misma audiencia, muchas veces también en Instagram, por ejemplo, al inicio nos decían, ay, ustedes demasiados rodeos, tírennos los datos así de frente o rápidos, porque estamos en esta red social no para leer, ¿no? No para quedarnos mucho tiempo en los contenidos. Y la audiencia nos lo dice así, de una manera muy transparente, ¿no? O sea, aceptando que en este país a la gente no le gusta leer, ¿verdad? Yo creo que cuando iniciamos Contracorriente igual también estábamos conscientes de eso. Entonces, hemos buscado estrategias. Yo no puedo hablarles de que esto es un caso de éxito, ¿verdad? Porque estamos como experimentando constantemente. Nosotras actualmente, Contracorriente tiene su página en Facebook, tiene su Twitter, tiene su Instagram, pero también tiene su canal en Telegram, tiene su canal en WhatsApp. Y a través de todos esos canales nos comunicamos diferente y tratamos de experimentar con los contenidos porque sabemos que, bueno, nuestro objetivo es hacer estas investigaciones, hacerlo lo más profundo que podamos, pero cómo se lo estamos presentando y cómo hacemos que la gente llegue a leer realmente toda la nota y no se quede a la mitad, justo como decía este lector. Entonces también buscamos formas gráficas, o sea, nosotros desde el inicio también hicimos muchas alianzas con ilustradoras, con diseñadoras, para que pudiéramos traducir algunos de estos reportajes, que muchos son como muy enredados, con demasiados datos, demasiados números, demasiados nombres, y pues empezamos a crear especiales o a crear estas infografías o estas imágenes que en Instagram funcionan diferente que en Facebook. O sea, también es un trabajo extra, ¿no? Tener que traducir para cada canal los contenidos, pero yo creo que ha funcionado de alguna manera, al menos lo hemos visto en Instagram, como nos comunicamos diferente entre redes sociales y cómo la audiencia también responde de manera diferente en cada una de las redes sociales. Este es nuestro perfil en Instagram y bueno, para justamente, o sea, no quedarnos solamente en lo que estamos publicando en el feed, tenemos nuestras historias, ¿no? Personalizadas, con temas desde las líneas de investigación, justo como les mostraba en el video del inicio, con nuestras líneas de investigación, usamos Linktree para que la gente también pueda ver otros contenidos, otros enlaces que para que puedan acceder a través de Instagram, que además Instagram tiene muchas limitaciones con respecto a eso, ¿verdad? No podemos poner enlaces en el feed y todo esto, pero sí podemos utilizar estas herramientas como Linktree. Miren, me dicen si cambié de pantalla. ¿Ahora están viendo el Instagram o no? ¿O El siguen viendo Instagram. Sí, ¿verdad? El Instagram. Ujú. Ok, entonces, por ejemplo, está esto, ¿no? El Linktree es una herramienta nueva, de hecho, que le estamos probando. Y si pueden ver ustedes ahí, pues está la lista de las notas que queremos que estén o de los eventos. Por ejemplo, si tenemos un evento, esta semana tenemos una masterclass virtual sobre periodismo y personas LGTBIQ. Y entonces pueden darle clic ahí para registrarse de inmediato, ¿no? Y eso a través de Instagram, que Instagram pues es bastante limitado, pero yo creo que hay herramientas buenas como esta. Ay. Y pues también tenemos otro tipo de interacciones en las redes sociales como preguntas a la audiencia, ¿no? Y aquí tenemos varias que hemos hecho pues desde que iniciamos con Instagram. Y la gente contesta a través de mensajes, pero también hemos salido a la calle a preguntar, y la gente pues también comparte mucho eso porque es
ya es una interacción más directa con la audiencia, ¿no? Y yo creo que eso también es muy, muy importante en el uso de las redes sociales, porque existe esta, o sea, la idea de tener una red social, o sea, las personas creemos que esa red social es un espacio nuestro y gratuito, ¿no? No necesariamente es así, pero, pero también es muy importante que nosotros como medios hacer sentir que este espacio de contracorriente en Instagram o en Facebook es también parte de su propio espacio en la red social, ¿no? Entonces, un poco hacemos esto. Hemos tenido en el último año, sobre todo en este año de la pandemia, una respuesta muy bonita de la audiencia, sobre todo en esta red social en Instagram. Luego tenemos en Twitter, tenemos en Facebook, como les digo, tratando de comunicarnos diferente en las diferentes redes sociales. Y en Facebook, así como o sea, en nuestra página web, nosotros tenemos un espacio que se llama Cronistas de la Cotidianidad. También trabajamos con un grupo cerrado en Facebook de cronistas, porque justamente notamos desde que iniciamos con Contracorriente que la gente cuenta mucho, como trata de hacer sus crónicas personales en sus redes sociales, sobre todo en Facebook, que en Honduras Facebook es una red social masiva. Y dijimos, bueno, si la gente se anima a escribir en Facebook, a contar sus vivencias y a contar también lo que opina sobre lo que está pasando en el país, podemos utilizar pues esa excusa para poder crear una comunidad de cronistas que también tengan una opinión, que también puedan contar lo que están viviendo y que a través de esas historias personales estén contando cómo está el país. Entonces ya tenemos más de 50 cronistas en Contracorriente y es una comunidad con la que nos comunicamos bastante porque no solamente ellos escriben para el espacio de cronistas de la cotidianidad, sino que también nosotras brindamos talleres. Justamente hace un par de semanas teníamos un taller virtual sobre cómo escribir crónicas para redes sociales, justamente porque sabemos que ese es el espacio que la gente se siente, que la gente se ha apropiado, ¿no? Entonces, digamos que esa interacción con la comunidad, que bueno, que no es como quizá la tendencia de los medios para conseguir más y más seguidores, quizá nosotras no estamos tan enfocadas en ir por la carrera loca de tener miles y miles y millones de seguidores, sino de que cada seguidor pueda tener una voz, pues como les digo, no puedo decirle que es un caso de éxito, pero que eso es lo que nosotras queremos con las personas en las redes sociales. Queremos una comunidad, no solamente una audiencia masiva. Y bueno, por eso mismo yo creo que al menos los medios digitales, que nacimos así, que no tenemos como demasiada plata para también de repente ser mejores clientes de las redes sociales y que nos beneficien un poquito con los algoritmos, tenemos que como ver qué le podemos sacar provecho, pues. Y siempre, siempre yo creo que en el caso del periodismo, siempre muy enfocados en nuestra ética, ¿no? Yo creo que las redes sociales también en esa carrera, o sea, los medios en esa carrera, o los periodistas o los influencers en esa carrera por ser tener más seguidores, están cayendo muchísimo en graves problemas éticos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, los fake news, todos los engaños que hay a través de redes sociales, cómo se utiliza esta red social, solo para captar audiencia, pero digamos, no les estamos dando el contenido que realmente necesitan para tener un mejor criterio. Entonces, yo creo que sí, o sea, que son cosas muy básicas, tal vez no he dicho casi algo como súper técnico, pero lo importante es que nos mantengamos en la ética de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, al final, como les digo, el objetivo de Contracorriente es tener una comunidad. Yo creo que ha sido lento y preferimos que sea así lento para poder tener una mejor comunicación con nuestras audiencias que son muy diferentes en cada uno de los canales. Y bueno, y también recordarle a la gente siempre que somos
personas las que estamos en este medio, que no solamente somos una, no sé, como una voz o un montón de contenido en tu red social y que te aparece en tu feed, ¿verdad? Realmente somos personas las que estamos detrás de este medio, que te estamos contando las historias y que te estamos escuchando. Yo creo que también es muy importante que la audiencia tenga la confianza de decirnos, hey, ustedes escriben muy largo, ya me cansé de leerlos, pero que nos lo diga y que seamos abiertos para poder construir una narrativa diferente en las redes sociales y en Internet. Entonces, creo que eso es algo en lo que el equipo se esfuerza mucho también. Ahora antes de la pandemia, al menos hacíamos 2 eventos offline para encontrarnos con la audiencia y poder tener una participación análoga. Pero ahora con la pandemia, pues están las videoconferencias, los webinars, que tratamos de no saturar, pero sí también encontrarnos con la audiencia allí, incluso para hablar de nuestros contenidos. Hemos creado círculos de lectura también sobre reportajes específicos. Cuando los reportajes son muy largos, decimos, bueno, hagamos un círculo de lectura, leámoslo juntos, veamos cuál es tu duda, qué es lo que no te quedó claro. Y eso lo hacemos mucho con la audiencia universitaria, que es una audiencia muy importante para nosotras. Entonces es eso también, como recordarle a la gente que somos un equipo de personas y que estamos súper abiertas a ir adaptándonos siempre y cuando, obviamente, eso no implique adaptarnos a la cultura del chisme, del fake news o del clickbait, etcétera, ¿no? Porque es una cosa que no va con nuestros principios. Entonces, eso por mi parte, y quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, Jennifer. Realmente muy clara tu presentación y también te felicito porque veo que este medio tiene muy clara cuál es su misión y también cuáles son las reglas con las que hay que enfrentar, o sea, con las que tenemos que trabajar quienes producimos periodismo digital. En mi caso también, yo me dedico a los medios digitales y sé lo que estás hablando con respecto a este gran desafío que tenemos de trabajar contra un algoritmo, porque es un robot el que nos dicta los intereses de la gente. Y entonces, bueno, tenemos que también buscar de qué manera podemos promover una mejor narrativa para que la gente entienda lo que está sucediendo y poder cumplir nuestro trabajo. Voy a darle paso ahora a Rubén, pero antes quiero recordarles que a través del Facebook o a través de esta conexión con Zoom pueden hacernos llegar sus preguntas. Al final de la presentación de Rubén vamos a dar espacio para que ellos puedan responder las consultas que ya nos han hecho llegar y también algunos saludos incluso desde Venezuela. Así que tenemos audiencia de Latinoamérica y de Europa. Y bueno, bienvenidos todos nuevamente. Gracias, Rubén. Adelante. Bueno, me ha interesado mucho la exposición de Jennifer y creo que para secundar su turno voy a hacer casi la experiencia contraria, no del uso que se hace de las redes sociales para el desarrollo de nuestra profesión, sino de las redes sociales y el impacto que tienen en nuestro trabajo y cuánto llegan a condicionarnos. Yo hablo desde la experiencia estaba mirando ahora, de 133.000 seguidores en Twitter, por ejemplo. Y he de decir que estoy convaleciendo de las redes sociales y que he tomado un periodo de distancia. De hecho, me he tenido que meter en el móvil la cuenta de Twitter porque me he dado de baja en el móvil, porque a veces ocurre que los periodistas estamos sobreexpuestos al impacto de las redes sociales. Y es verdad que uno de los aspectos positivos consiste en que nunca hemos estado tan escrutados haciendo nuestro trabajo como lo estamos ahora. Nos controlan, nos supervisan y en ocasiones creo que es un aspecto que contribuye a hacer nuestro trabajo mejor. Yo he conocido periodos de impunidad, por así decir, cuando en realidad los periodistas teníamos una posición de hegemonía, mandábamos mucho y rara vez teníamos contestación, a no ser que llegara la carta de un voluntario a un periódico, lo cual sucedía muy pocas veces, y si eras amigo de la sección de opinión, pues tampoco se publicaba nunca, ¿no?
O sea, creo que el periodista ha pasado de ejercer un poder extremo a ser un personaje vulnerable. Vulnerable porque no solo por el escrutinio de las redes sociales, que es mayúsculo en nuestro ejercicio cotidiano, sino porque en realidad estamos bajo una presión desmesurada, ¿no? Sé que hay mucha precariedad en la profesión y sé que además hay que responder a los requisitos de una opinión pública que a través de las redes sociales no siempre se expresa de forma directa y concreta, sino que se hace a través de, no ya de personajes encubiertos, sino de campañas organizadas. La tecnología tiene buena reputación en sí misma, damos por buena, como si fuera un derecho natural, la tecnología, y las redes sociales por sí mismas también tienen una especie de buena reputación, como si tecnología equivaliera a porvenir y a esperanza y en cambio no se atuviera a los requisitos de homologación que siempre ha tenido el periodismo y que las redes sociales no se conceden a sí mismas, ¿no? En este ejercicio de presión. Por eso existe tanta el fenómeno del anonimato en la persecución y señalamiento de periodistas, y por la misma razón creo que se confunden los conceptos de espontaneidad e inmediatez. Hay campañas de las que somos víctimas periodistas y medios que parecen inocuas y espontáneas cuando están organizadas, pero el hecho de que aparezcan repentinamente dan la idea de una naturalidad y de una espontaneidad que en realidad no obedece a tal espontaneidad. Y creo que la intoxicación de las redes sociales está condicionando mucho nuestro trabajo. La intoxicación quiere decir que entran en conflicto dos conceptos que parecen idénticos o equiparables, pero que luego no lo son, que es el concepto de informar y ese concepto de comunicar. Y comunicamos todos, lo hacemos a través de mecanismos. Esta idea del empoderamiento del ciudadano, de forma que se degrada la competencia del periodista y su capacidad de homologar, respecto a lo que significa informar, que para quienes nos dedicamos a esta profesión ya no solo implica el desarrollo de unos estudios académicos, sino también la asunción de un código deontológico y de unos principios informativos que se supone que son los que ahuyentan la tentación y tendencia del periodismo ciudadano. Cualquiera informa, no, cualquiera comunica, ¿no? Y este creo que es un matiz que debe hacerse cuando sabemos los puestos que estamos a la presión de las redes sociales. Presión por cómo trabajamos y presión porque sabemos qué hay que hacer para satisfacer a las redes sociales y al coro de partidarios o de detractores, ¿no? Esta idea de la viralidad es un concepto muy preocupante que proviene del ansia de repercusión de las propias noticias y cuántos los periodistas estamos dispuestos a rebajar nuestros principios y nuestra ética para que lo que hacemos tenga mayor repercusión. Yo no digo que una noticia tenga más repercusión porque esté mal hecha, pero que la tentación del populismo y del sensacionalismo está al alcance de todos para explorar caminos de popularidad que forman parte del narcisismo con que las redes sociales tratan al periodista contemporáneo y lo satisfacen, ya que no se le sufraga económicamente, porque ya digo que la precariedad es alta, buscar un camino de notoriedad a través del populismo informativo, que creo que lo ejercemos y creo que lo padecemos. Ha mencionado antes Jennifer el riesgo de las fake news. Creo que esa buena reputación que tienen las redes sociales y que tiene la tecnología sirven de forma de encubrir campañas orquestadas, presiones gubernamentales o el ejercicio de presión que pueden hacer otros lobbies. Y en esa coyuntura yo creo que el periodista se encuentra bastante desamparado y bastante expuesto a esa intoxicación. Otra de las paradojas que tienen la apertura de las redes sociales es la confusión que existe entre la pluralidad y en cambio el espacio de confort que buscamos. Creo que como nunca hemos dispuesto de la oportunidad de encontrar caminos de información, pero como nunca también parece que nos aferramos a los que nos ofrecen nuestras propias garantías, ¿no? Qué contradicción esa en un espacio de información abierto. La paradoja de Internet y de las redes sociales es que nos proporcionan un ámbito de conocimiento y de expansión extraordinario, pero nos limitamos a la versión más restringida y la más reducida. Y no es la única
paradoja. Yo creo que Jennifer mencionaba antes que se lee poco y se escribe poco. Yo creo que no, creo que se escribe demasiado y se lee demasiado, pero mal. Me refiero a que en realidad escribimos más que nunca porque nos dedicamos a utilizar las redes sociales y otros sistemas tecnológicos para comunicarnos por escrito continuamente y que leemos más que nunca. Lo que no hacemos es profundizar ni en lo que leemos, ni tampoco en cuidar aquello con que escribimos. A mí la forma en que se ha degradado el lenguaje por la brevedad, que no sé qué principio es ese, yo creo que el humano se ha hecho sofisticado y ha sofisticado el lenguaje precisamente por la pureza de la forma. En cambio, nos hemos dado cuenta de que hasta los periodistas mismos nos dejamos llevar por estas inercias de la simplificación de la comunicación, como si degradar el lenguaje y las formas de llegar a hacernos conocer tuvieran que trastornarse para que de esta forma fueran más llevaderas, ¿no? Y por eso digo que escribimos mucho y que leemos mucho, pero que escribimos mal y leemos sin profundidad. Las propias normas de comunicación que establece Twitter, que se alargaron desde los 140 caracteres, vienen a demostrar hasta qué punto se persigue una simplificación del contenido a través de la simplificación de la forma, ¿no? Y creo que eso es elocuente respecto a cómo los periodistas participamos, ¿no? de la idea de que el tiempo hay que aprovecharlo y la forma de aprovechar el tiempo es sacrificar nada menos el uso de nuestro lenguaje, las noticias que contamos y cómo las contamos. A mí me gusta recordar siempre una frase que ya no sé siquiera si la llegó a decir o no, del fundador de la BBC, que decía: sabemos lo que quieren nuestros espectadores y como sabemos lo que quieren no se lo vamos a dar. Este principio, discutible o no, creo que forma parte de los mecanismos que un periodista por lo menos tendría que tener en la cabeza cuando se dirige a la abstracción de las redes sociales. Digo que a la abstracción porque otro de los problemas que reviste estar en contacto con ellas, con las redes sociales, y por eso recomiendo periodos de barbecho y de distancia, periodos de comparecencia y de aislamiento, tiene que ver con esta relación asimétrica que hay con la realidad y con la sociedad, ¿no? Hasta qué punto somos capaces de no decir lo que queremos que se escuche de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el límite que ponemos a nuestro trabajo de forma que se haga válido el mensaje que trasladaba el fundador de la BBC? Sabemos lo que queremos darle a nuestros lectores y los canales que utilizamos, pero haciendo prevalecer ese escrúpulo y haciendo prevalecer ese código deontológico. Porque la tentación del clic creo que forma parte de las mayores amenazas que también nos conciernen, ¿no? Me refiero a que la búsqueda del sesgo que más popularidad puede dar a una noticia ha llegado a formar parte de nuestro hábito informativo. Y creo que peor todavía, y insisto en este ejercicio de crítica y de autocrítica, está la posibilidad de pensar que la red social es la realidad, ¿no? Y que todo aquello que se manifiesta en la red social forma parte en realidad de las inquietudes del mundo que nos rodea. ¿Cómo saber medir distancias respecto a esa burbuja que conforman las redes sociales? Y yo no digo que no haya que tenerlas en cuenta, pero no hay que sopesarlas ni valorarlas tanto como hacemos, pensando que el mundo de la red social es el mundo de la realidad. Por eso creo que conviene recuperar ciertos principios del periodismo, no digo anacrónico ni antiguo, me refiero a criterios de homologación de las noticias casi más artesanales, ¿no? Pensar que nuestra crónica o nuestro ejercicio de profundidad no tiene que despertar la persecución de un objetivo de máximo rendimiento en cuanto a audiencia y en cuanto a viralidad, ¿no? Casi recuperar la noción de no saber qué repercusión va a tener nuestro trabajo, ¿no? Y no estoy hablando de hacer las noticias por teléfono ni con un telex, pero sí de abandonar un poco todas esas presiones sociales que creo que contagian casi epidémicamente la forma de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y la forma de pensar que lo que le interesa al lector es exactamente
lo que aparece en la crónica del trending topic de la mañana. Por eso, y ya sé que esto no es demasiado popular, creo que de vez en cuando hay que alejarse de las redes sociales. Saber diferenciar que nuestro público está mucho más allá de la red social y abstraernos nosotros mismos del ejercicio de narcisismo y de egocentrismo que puede suponer pensar que somos capaces de hacer una noticia que conmueve la actualidad y que perseguimos colocarnos entre las estrellas del trending topic. Dejo aquí abierto estas incógnitas, estas posibilidades. Me gustaría saber qué pensáis y sobre todo qué piensan quienes nos están viendo, escuchando de un lado al otro del planeta. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Justamente vamos a pedirles a todos que si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna observación, comentario con respecto a lo que nos comentaron Jennifer y Rubén, pues tienen los canales abiertos por el Facebook y también por la sección de preguntas y respuestas de esta transmisión. A mí me llamó particularmente la atención en el ciclo de ayer que Eduardo Suárez del Instituto Reuters compartió los resultados de una encuesta sobre confianza de noticias. Y justamente la conversación de ayer se fue un poco por el tema de la lectura del público, ¿verdad? De ese gran desafío, porque ciertamente tenemos ahora más tecnología, tenemos más formatos, tenemos más canales, pero resulta que la gente está menos informada. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay una desconfianza hacia las noticias y también está sucediendo algo interesante y es que la gente ante tal cantidad de opciones está prefiriendo lo que refuerce sus propios prejuicios. Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, dio un dato muy interesante que a mí me llamó mucho la atención y es que quienes menos creen en las noticias es la gente que lee menos. Entonces es la tormenta perfecta, ¿verdad? Porque entonces la gente se queda con los titulares. Entonces de ahí es donde nosotros escuchamos que la gente dice, bueno, sí, yo lo vi por ahí, yo vi esa noticia. Y esa noticia fue que al hacer scroll en su red social, vio un título con alguna foto y con eso se quedó. Eso fue lo que le bastó para formarse una idea, para formarse una opinión, para tomar acción. Y justamente toda esa gente que menos lee, que menos cree, son los lectores casuales o que en otro lado lo llaman lectores golondrina o que en otro lado lo llaman lectores paracaidistas, ¿verdad? Que nada más llegan un momentito y se van. Entonces, hay el gran reto de nosotros, los que estamos en medios digitales, es justamente atraer a esa gente, lograr engancharla y retenerla y que sienta que de verdad la información que estamos generando, este servicio informativo que estamos brindando, les sirve, les aporta y por lo tanto necesitamos tener siempre esa relación. Por eso me gustó mucho lo que comentó Jennifer sobre ese enfoque que tiene tu medio de no ir tras la cantidad de seguidores o tras el clic o tras los likes, sino que realmente validar ese esfuerzo que se está traduciendo en un mejor compromiso entre ustedes y su audiencia y darle esa voz a la gente, ¿verdad? Escucharlos y compartir. Entonces, muy interesante este debate sobre la lectura y yo creo que al menos para mí ese es uno de los desafíos más fuertes, ¿verdad? Que ustedes han señalado ahorita, que la gente comprenda y que la gente se interese por aprender, por leer, por entender, ¿verdad? Y también el desafío nuestro de cómo formulamos nuestros mensajes, ¿verdad? Y bueno, también ayer hablaban sobre la intoxicación que tiene la gente de tantísima información que se siente abrumada, ¿verdad? Entonces, tanto el público como los periodistas también necesitamos esa distancia que estaba mencionando Rubén. Tengo dos consultas de dos participantes y se las quiero hacer llegar a ustedes. El primero es Rubén Mireles, no sé si estoy pronunciando bien su apellido.
Dice, ¿qué objetivos buscan los que manejan redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram al vetar a políticos, periodistas y gobernantes? ¿Quién quiere comenzar? Pues voy a responder yo por orden alfabético, Jennifer, porque Amón va un poquito delante de Ávila. Y voy a decir que soy completamente contrario. Cuando hacemos defensa de la libertad de expresión, salvo que no se transgredan delitos, difamaciones, infamias, infundios, creo que no podemos ejercerlo desde la posición que nos apetece, ¿no? O sea, yo no puedo discrepar más con Donald Trump y no puedo discrepar más con la idea de vetar su cuenta de Twitter. Creo que no se puede coartar la libertad de expresión precisamente para no oír las cosas que no nos gustan. Y de la campaña americana yo destacaría ese momento en que las televisiones desconectan de un mítin de Trump, de un mítin de un candidato, de un presidente, porque les resultaba incendiario lo que estaba diciendo. Creo que hay que reposar en la madurez del espectador y en la conciencia y responsabilidad del espectador y del oyente o del miembro de las redes sociales aquello que escuchamos. Tenemos que ser maduros para saber diferenciar cuáles son los términos de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión significa tolerar lo que no nos gusta, por mucho que nos resulte embarazoso, ¿no? Insisto, hay códigos penales, códigos civiles que dejan muy claro cuáles son los límites. Respetados esos límites, a mí esta idea de extender vetos y de que existan monopolios como lo son, porque Facebook es uno, Google es otro, que haya monopolios que establecen los criterios de homologación de verdad y de censura, me parece aterrador. Sí, justamente yo agregar eso, no sabemos los criterios. Yo sí creo que la libertad de expresión tiene sus límites y es el límite del derecho de los demás, obviamente, pero no sabemos los criterios, por ejemplo, para que sí veten la cuenta de Twitter de Donald Trump, pero no de otros funcionarios que están haciendo acusaciones sin fundamento contra periodistas, por ejemplo, que lo vemos aquí en Centroamérica como los presidentes atacan a los periodistas por Twitter y pues no vemos como la misma respuesta que hubo como con Donald Trump. O sea, no sabemos cuál es el criterio o no sabemos tampoco, o en muchos casos cuesta muchísimo, por ejemplo, bajar o denunciar una cuenta que está promoviendo la pornografía infantil o acosando a mujeres o utilizando fotos de niñas para venta, básicamente, a través de las redes sociales, y vemos que esos contenidos siguen ahí, pero la censura contra otros es muy rápida, ¿no? O sea, es decir, no sabemos los criterios con los que ellos hacen esto. Obviamente ellos son un monopolio privado, tampoco es como que vamos a decir, bueno, ustedes nos tienen que rendir cuentas, o sea, cuenta de que yo le pregunto a Twitter, bueno, dame ahorita los criterios por los cuales vos vetas a Donald Trump y no a otro presidente o a otro actor violento, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Creo que tiene que ser más claros los criterios y que sí, que no es silenciando que vamos a poder tener mayor pluralidad de pensamiento tampoco. O sea, de hecho estamos haciendo lo contrario. A mí por eso, una matiz solo, me preocupa más el censor que el ejercicio de la censura. Claro. ¿Quién supervisa al censor en ese poder omnívodo que se concede desde el prestigio de la red social unánimemente asumida? Claro. Gracias. Tenemos otras consultas. Ana Moncada nos pregunta, ¿los periodistas prefieren que les manden información detallada, artículos largos o en concreto? Porque sabemos que los periodistas también pasan por muchas cosas y no siempre tienen el tiempo de leer las notas de prensa largas. Sin embargo, los detalles son útiles. Esto nos dice Ana Moncada. ¿Alguno? Tal vez Jennifer, que se refirió a la lectura. Pues yo creo que los periodistas estamos, no sé, pues yo estoy acostumbrado, mi equipo está acostumbrado a tener la mayor cantidad de información posible, aunque de ahí se saque solo un poquito, o sea, es decir, entre más detalle y entre más nos inundemos en una pila de papeles,
para nosotros es mejor. Y de hecho, cuando hacemos mucha lectura crítica de lo que está haciendo la competencia, por ejemplo, eso es una de las cosas que también siempre estamos apuntando. Es como, bueno, yo esperaba más de lo que me estabas ofreciendo en esta noticia, ¿no? Yo creo que los periodistas tenemos que ser unos lectores, no sé, ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es leer, escuchar horas de grabación y luego poder sacar lo que necesitamos para contar la historia. Entonces, no sé, yo pienso que sí, que igual estamos súper acostumbrados a las redes sociales, a ver las cosas muy rápidas, pero que en el ejercicio de nuestro trabajo, o sea, tenemos que leer muchísimo, pues, y tener todos los detalles que podamos para poder publicar. A nosotros siempre decimos que estamos saliendo tarde con todo, a veces porque, o sea, tenemos que verificar por varias vías, tenemos que leer todo lo que podamos y aunque salgamos tarde, pues es mejor salir tarde, pero con una información de calidad, con la mayor cantidad de detalles o con la mayor cantidad de verificaciones que podamos. Respecto al tiempo de lectura, cogiendo una derivada de esta cuestión, yo provengo de un medio en donde creo que se puede establecer la diferencia entre el lector activo del pasivo, del circunstancial del que se expone un medio sabiendo a dónde va y la profundidad con que se tratan las cosas. Y ahí yo creo que sí se descubre a un lector que está mucho más responsabilizado con su papel de lector, ¿no? No hasta el extremo de influir en el medio, que creo que este es otro de los peligros. El lector empoderado que quiere ir más lejos de su papel e incluso decidir quién tiene que escribir o quién no, organizar vetos a columnistas, como sucede en algunos medios españoles. Pero yo sí que he observado que en los medios donde existe un lector comprometido con el medio en el que tiende a frecuentar, el tiempo de lectura ha crecido mucho. Es verdad que a veces lo asustamos al principio del artículo diciendo tiempo de lectura 7 minutos y tememos con esta advertencia echarlo para siempre de nuestro medio. Sin embargo, veo que cuando el lector es activo, no pasivo, pues sí se predispone una mayor percepción de la profundidad en la lectura y más tiempo. No es la noticia efímera que circula explosivamente, sino la que creo que proporciona un sentido mayor de profundidad y hondura. Claro. Tengo una pregunta para Jennifer. Guido Moreno la saluda y dice, ¿nos podrías indicar cómo realizas para administrar el tema de los cronistas? ¿Todos pueden hacerlo? ¿Hay un filtro? ¿Cómo se maneja la forma de escogerlos? Sí, nosotros, bueno, tenemos este grupo, pero también a través de las redes sociales es donde más llegan y nos piden espacio o dicen quiero escribir sobre algo, pero tenemos una editora de este espacio, o sea, hay un proceso editorial bien largo, de hecho, muchos cronistas, o sea, nos ha sorprendido porque muchos cronistas a veces pasan una semana en proceso de edición sus crónicas, ¿verdad? Porque no es lo mismo escribir un post de Facebook que una crónica para un medio digital, ¿no? Aunque ese es el gancho, ya la idea es mejorarlo, como decíamos anteriormente, también desde que iniciamos en 2017 hicimos talleres para nuestros cronistas, para ir mejorando la forma en que escriben sus crónicas personales. Y sí, es un proceso editorial, hay una editora para esto y ella se comunica, o sea, antes era yo la editora y digamos nuestra comunicación era a través de WhatsApp y era mucho más personalizada, igual ahora con la editora. Entonces sí, tiene que haber obviamente un filtro, un proceso de edición. Y lo que nos ha sorprendido es que tantas personas sigan quedándose después de que sepan de que no es tan rápido o no es tan fácil, ¿no? Pero igual hemos visto crecer cronistas, o sea, personas que desde 2017 están escribiendo y que ahora el proceso de edición es más rápido porque han mejorado su forma de escribir, ¿no? Y eso pues es parte también de lo que hacemos y un poco de cómo estamos conectando y estamos mejorando también la forma en que las audiencias se comunican ellas. Interesante, tenemos ahora a Felipe Molina que nos dice, ¿podemos desde la función periodística alejarnos de las redes sociales cuando la tendencia del consumidor es más bien la información digital? Tal vez Rubén, que nos habló de... Yo diría que las redes sociales son una obligación
como canal de divulgación, como canal de información, y que un periodista contemporáneo no puede permitirse renunciar a ellas, ¿no? Cuando yo hablaba antes, un poco exagerando las cosas, de periodos de convalecencia, significa tomar distancia respecto a que las redes sociales no son la realidad o no son exclusivamente la realidad, y que ensimismarse con las redes sociales puede dar lugar a un distanciamiento de las sensibilidades sociales que va mucho más allá de la red social. Pero una vez hecho estas aclaraciones, creo que estamos obligados a vincularnos a las redes sociales y a utilizarlas como canales de información y de escrutinio, ¿eh? Yo creo que ese lado conviene tenerlo en cuenta cuando ejercemos la profesión, y creo que es un ámbito de control que nos compete a los periodistas y que debemos agradecer, aunque sea a veces doloroso, ¿no? El hecho de que cuando tú escribes un artículo y tienes una repercusión, que sepas también que quienes te leen tienen la cualificación suficiente para discutir las cosas que dices, incluso los errores que has cometido, y no es agradable encontrarse con una fuente de escrutinio. Esto no le pasaba antes al periodista. Como contaba, estaba muy limitado el ejercicio de escrutinio que te hacían los lectores o los oyentes, ¿no? Y en cambio creo que ahora es un margen de control que es interesante, y creo que también invita a ejercer el periodismo con un mayor sentido de la responsabilidad. Bueno, nos quedan unos 8 minutos, pero tenemos un comentario de María Salgado Paraíso, que es muy interesante también en relación con lo que está pasando ahora con las redes sociales y las fuentes. Pero resulta que muchas de las fuentes nos remiten a las redes sociales para ver sus posiciones. Entonces ya no nos atienden a los periodistas, ya no nos dan ese tiempo de entrevista, sino que nos dicen, ahí está, ya lo tuiteé, y ahí está mi posición oficial, y mi posición oficial son esos 140 caracteres y punto. No me repregunte, no me diga nada, no me verifique, no me contrarreste, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los desafíos interesantes. Nos dice María entonces, ¿hasta qué punto consideran que son útiles las expresiones de denuncia para comenzar, de redes sociales para comenzar una indagación, y que agradecen cualquier consejo para jóvenes periodistas del futuro? ¿Algún comentario? Bueno, pues yo diré que es una dejación de responsabilidades de muchos gobernantes recurrir a un monopolio privado para conducir sus posiciones oficiales, y que ahora que muchos mandatarios o figuras de notoriedad escapan de las ruedas de prensa y de las preguntas que se hacen en ellas, que no quieren exponerse a la réplica de lo que dicen, han encontrado en las redes sociales un mecanismo de evasión que ni el gran Houdini hubiera conocido, ¿no? Y creo que eso clama a su responsabilidad y apela a su irresponsabilidad, ¿no? Y de esa forma creo que se ha coartado mucho del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? La idea de que tengas que remitirte a un tuit para conocer una posición, y para que desde esa posición no tengas la alternativa a obtener una réplica o una explicación mayor a la que se te da. Ese es un enorme defecto de nuestro sistema de comunicación y de ejercicio periodístico contemporáneo. Yo creo que ella también lo que apunta, yo creo que sí es útil para comenzar una indagación, justo como ella dice. O sea, definitivamente nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que está poniendo los personajes de interés en sus redes sociales, porque sí nos sirven para repreguntar, para saber en qué posición están dando. O sea, en muchas ocasiones están publicando cosas que luego pueden terminar en una investigación periodística sobre corrupción, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que sí funcionan, que sí sirven, obviamente, para comenzar indagaciones, pero no para crear noticias, ¿no? Y eso es lo que vemos que está muy popular. O sea, yo recuerdo, de hecho, hace un par de años alguien tomó un tweet mío, que soy periodista además, y lo hizo una noticia, ¿no? En un medio, no me acuerdo dónde, pero era, y es como, o sea, eso no podemos hacerlo, o sea, no podemos, y nadie me preguntó más, ¿no? O sea, nadie me preguntó más, mira, ¿podrías profundizar sobre lo que estabas contando en ese tweet? Nada, y yo creo que eso es muy común ahora, por el tema de la inmediatez. Ay, este funcionario dijo esto, ni siquiera volvemos a la fuente original, ni siquiera
damos un poquito de contexto y esa es la publicación. Eso es lo que no se debe hacer. Sí se debe, yo creo, utilizar las redes sociales para comenzar a indagar y profundizar y luego buscar la fuente y hacer todo lo que el ejercicio periodístico nos dice que hagamos, ¿no? Cuando queremos escribir una noticia. Eso. A mí me parece importantísimo eso que anotás, porque justamente se nota cierta pereza, ¿verdad? Del reporteo. Y ahora en pandemia más, porque como estamos en nuestras casas, Sí. pues entonces ahora nos apegamos más a las redes sociales y a lo que alguien tuitea o no. Y además algunos gobernantes han hecho de esto una práctica, que hay otros medios que la siguen y entonces se volvió ya como común, ¿verdad? Trump, por ejemplo, todas las comunicaciones más importantes las hacía a través de Twitter y a partir de eso hacíamos una nota, ¿verdad? Entonces, ese es un punto para reflexionar bastante importante en cuanto a la ética. Lo mismo que las fotografías, el uso de fotos, ¿verdad? Que también si alguna figura pública pone una foto en sus redes sociales, no necesariamente es para consumo de todos, ¿verdad? Y que podemos tomarla libremente y demás. Entonces sí siento que hay que profundizar en las escuelas de periodismo y también en las salas de redacción sobre la ética a la hora de usar este tipo de materiales, cuándo es atribuible, cuándo no. Pero sobre todo esto que decía Jennifer, o sea, verificar, incluso tomarse el tiempo de llamar a esa persona, verificar eso que dijo, profundizar, contrarrestar, o sea, no perder de vista los principios básicos del periodismo, ¿verdad? Eso es algo que también, por esto de la inmediatez, como decías, Jennifer, nos está obligando a que, bueno, necesito tirar rápido la noticia, salir lo más pronto, entonces con ese tweet basta. Y a veces eso es solo una noticia, el tweet que dijo y basta, ¿verdad? Entonces, eso me lleva también a algo que también está comentando Pablo Campos de Costa Rica. Dice, ¿cómo hacen para monetizar los medios? Bueno, me imagino que está preguntando sobre modelos de negocio. Porque acá en Costa Rica, dice él, los medios digitales están teniendo un gran impacto en publicidad en comparación con la radio y la televisión. Yo le voy a contar una experiencia que tengo yo acá en Costa Rica, y es que han proliferado una gran cantidad de medios digitales nativos de redes sociales. Y entonces lo que hacen es abrir una página en Facebook o tener un blog, pero entonces todo lo redirigen a su página en Facebook y están cruzando tráfico entre Facebook y Google. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que están es tomando valga la palabra, es un poco coloquial, pero me van a disculpar, se guindan, así decimos acá, ¿verdad? De un tweet de una figura pública o algo así, sacan una noticia, genera cierta viralidad y eso les genera muchos clics. ¿Qué pasa con esos clics? Que tienen en su página conectados para anuncios automáticos desde Google y entonces eso les genera dinero y entonces con eso subsisten. Entonces, vean qué círculo más perverso, ¿verdad? En el que estamos, y yo a eso no le llamo periodismo, pero ellos se dicen llamar periodistas. Entonces, ese es otro desafío que nos trae este periodismo digital, ¿verdad? No sé si eso sucede también en sus países. Sí, claro que ocurre. Y creo que en realidad la fórmula de supervivencia que los medios digitales están consiguiendo en España en realidad pasa por la suscripción. Renunciar a grandes cifras de oyentes o de seguidores o de espectadores en beneficio de casi un círculo cualitativo que se vea reflejado en el medio que haces y que esté dispuesto a pagar, porque otra de las peculiaridades que tiene nuestro modelo de desarrollo informativo consiste en que se ha dado por bueno y por válido que la información no cuesta. Y el principio de gratuidad creo que está arrasando con la propia credibilidad de la profesión, ¿no? Como si no nos acordáramos de que antes íbamos al kiosco a comprar un periódico, ¿no? Y creo que tenemos un problema de distancia psicológica con el dinero. En realidad, no es tanto podernos permitir o no pagar por un medio como haber arraigado psicológicamente que para informarte no tienes que pagar, ¿no? Y yo creo que no hay alternativa en el futuro, y ya creo que incluso en el presente,
a la suscripción, de forma que se establezca un vínculo como el que siempre se mantuvo en el kiosco. O sea, no me parece nada escandaloso que el dinero que pagábamos por comprar el periódico lo podamos monetizar, vamos a decirlo así, durante la experiencia de leerlo por internet, sabiendo además que pagas mucho menos dinero del que pagas por un periódico y accedes a muchísima más información. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo que ese es el camino. En Contracorriente nosotros no vendemos publicidad, no ponemos publicidad en nuestro medio. No es por ahí, de hecho, nuestro modelo de negocios. Nosotros tenemos una productora que hace, bueno, producción, que vende imágenes, que funciona como una agencia también, para poder tener fondos para hacer el periodismo que hacemos en Contracorriente. Y también este año vamos a hacer el piloto de una escuela de periodismo transmedia virtual, en la que ya no vamos a dar talleres gratuitos, sino que van a pagar por los talleres. Y yo creo que es justamente lo que dice Rubén. O sea, también la gente está muy acostumbrada a que los talleres sean subvencionados, porque en efecto muchos de los medios digitales vivimos de las subvenciones, de las becas, del apoyo de financiamiento internacional, pero ese no puede ser, o sea, es imposible sostenernos así, ¿no? Entonces, yo creo que también ya creamos una comunidad, ya vimos un poco cómo funciona esto, y este año vamos a pilotear esta escuela que se llama La Nave, para ver qué tanto realmente la gente también pueda pagar por estos talleres que ya hemos dado gratuitamente antes, o por nuevos talleres, y que puedan entrar en un proceso de formación con nosotras. Entonces, si no está, digamos, en nuestro modelo de negocio es la publicidad. Además, porque, o sea, no, tampoco, si nosotras mismas decimos que no queremos un público masivo, o sea, díganme quién va a querer pagar publicidad en un medio que no es masivo, ¿no? O sea, es decir, por un lado eso, y por otro lado, porque creemos que también es muy molesto. O sea, a mí como usuaria no me gusta que me metan Se nos está mensajes cortando un poco la publicitarios. comunicación, ¿verdad? Ay, sí, creo que Perdón, escuché un Jennifer. eco. No te Sí, escuchamos. eso, ¿no? Ujú. Bueno, llegó el fin de de esta sesión. Muchísimas gracias, Jennifer, por participar. ¿No, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ok, perfecto. Gracias por participar. Te felicito por todo el trabajo que están haciendo en Contracorriente. Les recomiendo seguirlos. Y también a Rubén, gracias por todas sus opiniones y por todos los aportes en esta reunión. Vamos a dar paso ahora a la siguiente, que va a abordar el tema de la responsabilidad del periodismo frente a las noticias falsas, fake news, o como yo prefiero llamar a la desinformación. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, perdón. Ahora sí. Tengo problemas técnicos en este momento. ¿Me escucha Rubén y Jennifer? Sí, ok. Bueno, entonces, muchas gracias y pasamos a la siguiente reunión. Vamos a tener a Daniel Gascón, editor de Letras Libres de España, y a Cristian Cambronero, director de Estrategia y Publicidad de Costa Rica. En unos minutos nos conectamos con la siguiente sesión. Ok, entonces, perfecto. Tenemos acá a Daniel y a Cristian. Mucho gusto, Cristian, que es coterráneo mío, y Daniel Gascón, que nos acompaña desde España. Buenas tardes a Gascón y buenos días a Cristian. Vamos a comenzar entonces. La idea es que ustedes tengan unos minutos para hacer sus aportes y luego vamos a conversar entre todos, y a los participantes les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas para al final de cada uno de sus impresiones, pues entonces aportar con su participación. Adelante, Daniel.
Hola, muy buenas, buenos días a los que estáis al otro lado, buenas a los que nos escuchan desde aquí. Bueno, yo pensando un poco en lo de las fake news y la desinformación, pienso que, bueno, pensaba lo que no ha cambiado y lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que en lo que digamos que ha cambiado podemos tener una cierta, mirándolo desde un ángulo optimista, sería que es más fácil detectarla y combatirla que en otros momentos, ¿no? Y luego, la otra parte que creo que es lo que ha cambiado es que se ha hecho más horizontal, ¿no? Es decir, que la desinformación y las noticias falsas son antiguas como el mundo, y además han tenido efectos muchas veces en los comportamientos, en la política. Podemos pensarnos en los protocolos de Sion, en la voladura del Maine. Dentro de poco nosotros en Letras Libres, en el número de abril, tenemos un texto que es... que habla de la atracción que ejercen las teorías de la conspiración, ¿no? Y entonces habla como la Revolución Americana, pues, que conduce a la independencia de Estados Unidos, también tiene ese componente de teoría de la conspiración, ¿no? Y claro, me parece que en general lo que durante mucho tiempo ha sido el principal emisor de noticias falsas son los estados. Y que además ha habido, desde que existen los estados, hay una especie de combate o intento de los gobiernos de contener el flujo de la información, ¿no? Normalmente, y cada vez menos no dices, no, estamos en contra de la libertad de opinión, estamos en contra de la libertad de información, sino que lo que se dice es, estamos en contra de las informaciones falsas o inconvenientes o que son perjudiciales para lo que sea, ¿no? Entonces, lo que no dices, estás intentando, digamos, detener ese flujo, ¿no? Y yo creo que luego, desde que la prensa se convierte también en una, bueno, va adquiriendo un cuarto, o se convierte realmente en un cuarto poder, o en los lugares en los que consigue serlo, pues también, evidentemente, transmite mucha información verdadera, pero también falsa, ¿no? Y creo que lo que hemos visto en estos últimos años ha sido, pues, que como es más fácil emitir y es más barato, pues digamos que la posibilidad de emitir desinformación se ha democratizado un poco, ¿no? Podemos pensar en los proverbiales dos tipos que desde un sótano de California, de Macedonia, inventan historias que ayudan a la campaña de Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido una cierta horizontalización en ese sentido, que también hay que matizarla, ¿no? Porque luego es un poco como el hombre que fue Jueves de Chesterton, ¿no? Que a veces tú vas buscando la fuente de alguna desinformación y están los estados, ¿no? Como se quitaban la careta y están. Luego, claro, por ejemplo, pues en el caso yo creo que si estudiamos cómo en muchos países se ha contado la pandemia, pues a menudo ves que por error o a veces por voluntad, una gran fuente de información falsa han seguido siendo las fuentes oficiales, ¿no? A veces a nivel estatal, a veces a nivel autonómico, o bueno, pues que te estaban a lo mejor dando directrices con cosas que no estaban seguras o mirando su propia conveniencia, ¿no? Por ejemplo, en la primavera pasada nosotros tuvimos un debate en España bastante intenso sobre ese tema de las noticias falsas, porque, claro, como circula información no fiable, ¿no? Que es a través de los WhatsApps, a través de muchos otros sitios, como ocurría en otros países, ¿no? Y yo creo que pues, se habló de eso intensamente y cómo regular este ecosistema en el que es más fácil entrar, ¿no? Entonces yo creo que más allá del debate, digamos, ético, lo que estábamos viendo era una especie de disputa por el monopolio de la intoxicación, ¿no? Es decir, de pasar de modelos que son más verticales a otros modelos que son más polifónicos y que el efecto que acaban teniendo además no es tanto, digamos, si pensamos no sé, en 1984, ¿no? Que es el ejemplo que se pone, que es un control vertical de la información, donde tú alteras el pasado para dominar el futuro, ¿no? Porque así, como decía la frase, sino casi lo que el propio Orwell decía cuando hablaba de los sesgos ideológicos o
o cuando hablaba también de la idea de la desaparición de la verdad objetiva, ¿no? Donde tú tienes tantas fuentes de las que no te puedes fiar y donde en una especie de relativismo total pierdes un poco la sensación del pie firme, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel Aguilar dice muchas veces que cuando hay una inundación lo primero que escasea es el agua potable, ¿no? Y creo que a veces en ecosistemas de la hiperabundancia de la información ese es un poco el riesgo que hay. Y esas serían así las ideas con las que querría empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a escuchar a Cristian. Perdón un segundo ya. Aquí estoy de vuelta. Vamos a escuchar a Cristian Cambronero, quien es periodista y también director de estrategia de la agencia de publicidad Río TVWA. Adelante, Cristian. Hola, Katia, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Le di mucha cabeza como a qué plantear para esta conversación. Yo soy un periodista que no ejerce el periodismo, al menos en el sentido más estricto de la palabra, porque lo que hacemos cada vez más se parece entre las distintas disciplinas de la comunicación, pero lo que sí hacemos permanentemente es trabajar con, observar y tratar de entender cómo nos comportamos las personas en las plataformas digitales, y a mí eso me parece determinante para entender el fenómeno de la desinformación, entender qué está haciendo la gente o cómo está lidiando con la desinformación y sobre todo cuáles son las oportunidades que tienen los medios de comunicación también para enfrentar ese problema. Para no perderme, porque soy disperso, yo me hice este keynote que son solo 10 slides con 10 frases de lo que me gustaría compartirles. Entonces, si les parece, la vamos a ver. Como decía Katia, y yo lo comparto mucho, yo creo que es hora de dejar de hablar de fake news. A mí me estorba bastante el término porque creo que se comoditizó cuando hablamos de noticias falsas, y realmente lo que estamos enfrentando es una realidad falsa, que era un poco lo que apuntaba Daniel también. Es decir, cuando se pierde esa verdad objetiva, creo que para los usuarios, para las personas, para los ciudadanos, se vuelve básicamente imposible saber, valga la redundancia, con certeza dónde está la verdad. Ya no estamos hablando de manifestaciones sueltas, que creo que es a lo que alude el término fake news. Es decir, fake news se parece más a un meme que yo recibo por WhatsApp cuando estamos hablando del planteamiento de una realidad falsa, es decir, de una verdad difuminada. Es un fenómeno infinitamente más grande, pero sobre todo un fenómeno articulado, artificial, es decir, que es un esfuerzo que alguien está propiciando, y a mí me parece que eso es determinante entenderlo y diferenciarlo a la hora de plantear una estrategia para combatir ese fenómeno. Cuando se entiende la desinformación como una intoxicación del debate público, lo primero en lo que se piensa es que hay alguien a quien le interesa que eso ocurra. Y en el plantearse que hay alguien detrás de esos esfuerzos, desde el punto de vista de los periodistas, me parece a mí la primera pregunta siempre debería ser quién es, cómo lo está haciendo y con qué fines. Y cuando nos enfocamos en resolver esas preguntas, me parece a mí que en lugar de distraernos en tratar de cazar noticias falsas del aire para desmentirlas, el esfuerzo probablemente se vuelve mucho más efectivo. Las fake news, no quiero detenerme en esto porque creo que es un poco de cajón, toman el periodismo por asalto, todos lo sabemos, un periodismo en crisis de modelo de negocios, que estaba tratando de lidiar además en buena medida muchos de los medios con su propia realidad frente a la realidad del social media y del auge de las plataformas digitales, es decir, cómo es hacer periodismo en este nuevo ecosistema, y nos cae encima de esta crisis, esta amenaza de la desinformación sistematizada. Y creo que el periodismo básicamente ha hecho dos cosas a grandes riesgos de generalizar. El primero es bajarse la cancha a competir. Esto es clickbait y generación de contenido barato para tratar de cazar el interés de lectores ya intoxicados, ¿verdad? Y el segundo, dedicarse a atajar penales, que es desde mi muy humilde punto de vista a lo que se podría resumir el esfuerzo de fact-checking
básico como lo hemos visto en muchos de nuestros países. Yo siempre digo que el fact-checking es, a ver, la desinformación es como tomar una almohada desde una avioneta, romperla y regar las plumas por todas partes. Y el fact-checking es como dedicarse a ir a recoger una por una esas plumas y pretender que es posible en algún momento reunirlas todas de nuevo, lo cual es desde todo punto de vista imposible. Y cuando uno lo analiza así, ese esfuerzo vale la pena cuestionárselo en términos de su efectividad real como combate a la amenaza de la desinformación. Yo creo que la responsabilidad del periodismo es la misma que ha sido siempre, que es la verdad, la defensa, la protección o el hallazgo de la verdad. A diferencia de la tentación del clickbait y de la competencia barata de parte de los medios de comunicación, estoy convencido de que la credibilidad es el activo último que le queda a los medios de comunicación. Y que los medios que se precian de ser creíbles y hacer un periodismo medianamente serio y responsable, terminan siendo brújulas fácticas para los ciudadanos, ¿verdad? Es decir, la gente realmente necesitamos y vamos a necesitar cada vez más esos lugares o esos espacios donde sabemos que podemos encontrar la verdad. Y se vuelve crucial ese rol desde el periodismo. Yo veo la desinformación como una guerra que surge de la tecnología. En efecto, creo que las noticias falsas, la difusión de rumores, han estado con nosotros siempre a lo largo de la historia, pero este fenómeno de desinformación, como lo entendemos hoy, indiscutiblemente nace a partir del auge de plataformas digitales, de la democratización del acceso a las redes y a los dispositivos móviles, etcétera. Y como un mal que surge de la tecnología, estoy convencido que es un mal que se debe combatir desde la tecnología. Y yo no sé qué tanto ha sido el esfuerzo donde el periodismo ha puesto su foco. Es decir, me parece que el periodismo, los periodistas, al estar inmersos en su ejercicio cotidiano periodístico, siempre van a poner el énfasis en la tarea periodística y de los contenidos y demás. Por eso creo que el fact-checking ha tenido tantísimo auge en contraposición a, por ejemplo, la investigación técnica para desarticular redes de desinformación, que es algo que me parece mucho más interesante de subrayar hoy. ¿Qué se necesita? A mí me parece que es indispensable y urgente alfabetización, capacitación técnica para convertirnos en periodistas que entienden técnicamente el ecosistema más allá de los contenidos. Es decir, hay una comprensión superficial de las redes sociales desde el punto de vista de la difusión de los contenidos, y eso está bien cuando lo que estamos haciendo es hacer periodismo. Creo que en la metáfora de un medio impreso, eso es como entender que yo escribo mi noticia, se publica en el periódico va al pregón o circula por las calles o le llega a los suscriptores, y así es como la gente accede a los contenidos, y esa es la parte que yo entiendo, pero de cómo funciona la imprenta, de dónde vienen las tintas, de dónde llega el papel, no entiendo nada. Y eso se valía, pero creo que en este panorama en el que nos toca trabajar hoy, es crucial entender técnicamente cómo funcionan las plataformas y qué se puede hacer con ellas desde el punto de vista de los buenos y desde el punto de vista de los malos. ¿A dónde voy, por ejemplo? Es indispensable entender cómo funcionan los algoritmos. Es indispensable entender a un usuario promedio qué información le está llegando, cómo y por qué. Es indispensable entender cómo compiten mis contenidos con las toneladas de basura que circulan en la Internet diariamente. ¿Qué hacen plataformas como Facebook, como Twitter, por medio de esos algoritmos con esos contenidos? ¿De qué forma le están llegando efectivamente a mi audiencia? Entender de microsegmentación, que creo que es cada vez más indispensable, quedó absolutamente demostrado en la campaña electoral que termina ganando Donald Trump y a partir del escándalo notable de Cambridge Analytica, pero esto no ha hecho nada más que sofisticarse. Sería un error pensar que con la muerte de Cambridge Analytica se acabó esta amenaza, nada más lejos de la realidad. Creo que esa es como la capa más visible del fenómeno, pero sin duda solo se ha sofisticado más y entenderlo es determinante. Entender la pauta
desde el punto de vista incluso editorial, creo que de eso se habla muy poco en el ámbito periodístico. Es decir, los medios de comunicación están invirtiendo dinero en hacer que determinadas informaciones y otras no alcancen a mucho mayores audiencias, y eso indiscutiblemente también es una forma de alterar y manipular el debate público, digamos, a la opinión pública, que debería responder a criterios editoriales y debería transparentarse, pero es crucial que lo entendamos. Y finalmente, me parece que hace falta una profunda comprensión de lo que se llama CIB, que es comportamiento inauténtico coordinado, que son estos esfuerzos sistematizados de utilizar plataformas sociales para generar una gran cantidad de páginas, usuarios falsos, bots, troles, etcétera, para construir espejismos de interés o de relevancia en torno a temas que orgánicamente no tendrían interés o relevancia. Es decir, hacer parecer que a una gran cantidad de personas les interesa muchísimo un determinado tema o tienen una determinada posición sobre un determinado tema, etcétera, pero hacerlo a partir de métodos artificiales, truculentos y por lo tanto falsos. Y finalmente, que creo que es donde yo pondría todas las balas si estuviera del lado de los medios de comunicación en este momento, es en el uso de la tecnología para acercar estos esfuerzos de comportamiento inauténtico coordinado. Hay un caso muy notable que es el caso de Grafica. Grafica es una firma neoyorquina. La revista Fast Company la acaba de poner en el top 10 de las empresas más innovadoras del mundo. Y Grafica, entre otros logros notables, fue responsable de la investigación que le permitió a Facebook desarticular una enorme estructura de desinformación apenas en octubre o noviembre del año pasado, que se le atribuyó a Rusia para tratar de influir en el proceso electoral. Ese tipo de esfuerzos que se hacen a través de machine learning y inteligencia artificial que permiten detectar comportamiento irregular, masivo en las redes sociales en torno a determinados temas y demás, creo que son capacidades donde se debería poner recursos de investigación de parte de unidades especializadas en los medios de comunicación que permita detectar, saber quiénes son, cómo están trabajando, con qué fines, financiados por quién, estos grupos, personajes o entidades con intereses específicos de intoxicar el debate público. Les quiero dejar un dato nada más para terminar, de por qué es importantísimo centrarse, creo, como en estos orígenes puntuales de estos esfuerzos de desinformación en lugar de andar recogiendo plumas del aire. Esta investigación de Abbas y el New York Times de noviembre del 2020, que es relativamente reciente, concluyó que, por ejemplo, en un periodo de una semana tipo, que analizaron durante el periodo electoral, hasta el 30% de las interacciones relacionadas con falsas acusaciones de fraude en las elecciones estadounidenses se podían rastrear hasta tan poco como 25 cuentas de Facebook o Twitter, incluyendo las propias cuentas de campaña de Donald Trump. 30% de todas las interacciones que están ocurriendo en la red se pueden rastrear hasta tan poco como 25 cuentas de origen, digamos, de estos rumores o informaciones falsas. Y el New York Times cita un estudio de octubre del 2020, también muy reciente, de Election Integrity, que concluyó que la mitad de todas las informaciones falsas que circulan sobre supuesto fraude electoral en las elecciones de Estados Unidos se podían rastrear hasta solo 35 cuentas de Twitter. Así hay un montón de ejemplos y creo que en nuestros países, estoy convencido que en nuestros países sucede más o menos lo mismo, es decir, localizar eso que podríamos llamar hubs o epicentros de desinformación en un esfuerzo técnico que nos permita targetear esfuerzos. A mí me parece que es un esfuerzo mucho más eficaz para combatir este fenómeno que, por ejemplo, el fact-checking. Y el fact-checking me parece necesario, pero bueno, igual quería hacer esta provocación para empezar la conversación y que hablemos al respecto. Solamente. Muchas gracias, Cristian. De hecho, sí, es un tema bastante polémico. Y justamente te iba a preguntar al respecto.
¿quiénes son los llamados a aplicar esa tecnología para combatir estos efectos de desinformación tecnológica, ¿verdad? Que ya trasciende lo humano y se mezcla con robots, con algoritmos y demás? Porque si tomamos en cuenta la realidad de muchos de los medios de comunicación de Latinoamérica, de España, vemos que las redacciones son pequeñas, hay una precariedad de recursos, sobre todo la pandemia vino a disminuir muchas de las redacciones y por la otra parte, más bien estos esfuerzos de robotización de la mentira han tomado más espacios y se han popularizado sobre todo en momentos de mucha polarización ciudadana, no solamente en términos de elecciones presidenciales, sino también de temas de salud tan relevantes como sí o no a la vacuna, la COVID y demás. Entonces, ¿cómo pueden los medios y los participantes que están aquí con nosotros, que son muchos medios latinoamericanos y de Europa, poder luchar desde la tecnología y desde sus propios recursos con esos robots que se programan con todas estas malas intenciones? Yo creo que le corresponde a los medios para empezar, porque es un tema de innegable interés público, es del más alto interés público. Y además implica, desde mi punto de vista, conductas no solo, digamos, delictivas, llanamente delictivas. A mí me parece que hay un creciente interés en el tema, pero además hay un creciente, ¿cómo llamarlo?, ambiente propicio para la innovación tecnológica en estos campos. Y estoy seguro que estamos a muy poco de empezar a ver nacer startups, iniciativas conjuntas entre medios de comunicación y startups tecnológicas que avancen en esta dirección. Esto ya está pasando en Estados Unidos y en distintos países de Europa y no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ocurrir también en América Latina, que es una fusión de esfuerzos entre equipos, digamos, multidisciplinarios, pero con una orientación mucho más técnica que la que podemos tener los periodistas, por más que nos capacitemos o lo intentemos, frente a un fenómeno que, como lo decís, avanza a la velocidad de la luz, ¿verdad? Es decir, el tratar como de ponerse al corriente de innovaciones, además, como era el caso de Cambridge Analytica, financiadas con chorros abiertos de capital para el desarrollo de tecnología, creo que es bastante iluso, ¿verdad? Pensar que pueda resultar posible. Pero sí veo indiscutiblemente una creciente toma de conciencia, digamos, en el general de la sociedad sobre la amenaza que esto implica para la estabilidad democrática, porque creo que es así de grandilocuente el asunto, que debería también traducirse en recursos, en apoyo a la innovación, en financiamiento para la investigación y el desarrollo. Lo que quisiera pensar es que es esa la dirección que va a tomar este esfuerzo de combate a la desinformación. Es decir, que el camino va a ser el de la tecnología, porque lo que sí me parece es que es muy fácil distraerse, ¿verdad? O sea, que era un poco lo que trataba de plantear en contraposición con esfuerzos, digamos, más superficiales que no necesariamente no importantes, como el fact-checking, por ejemplo, que digamos se queda en la capa más superficial, que es el del análisis y la comprobación fáctica, digamos, del discurso. Daniel, ¿tienes algo que aportar? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso español, pues sí que en el independentismo catalán sí que veías como que había esa sobrerepresentación o los bots, o en el caso de Vox también empleó mucho las redes sociales. También a veces había partidos, digamos, que no tenían la estructura para hacer campañas de publicidad convencionales, y entonces se usaban mucho las redes y como hacen los partidos suelen ser utilizando informaciones, digamos, falsas, ¿no? Claro,
yo creo que en el fondo lo que cuenta Cristian son también, o sea, un esfuerzo, digamos, más técnico, pero que no sé si, claro, estabas hablando de los medios, pero no sé si eso también en qué medida corresponde a los estados también, con otros problemas que nos generaría en términos de libertad de expresión, seguramente, ¿no? Luego, claro, me parece que en ocasiones también hemos tenido, pues en casos como Cambridge Analytica, ¿no? Sabemos que es un gran esfuerzo que distorsiona, pero no se ha sabido el efecto realmente, ¿no? Es muy difícil saber, o sea, que a veces también creo que nosotros, para explicarnos la victoria de Trump o para explicarnos el Brexit o decisiones que nos parecían muy difíciles, lo hemos atribuido a la desinformación pensando que los que no opinan como nosotros tienen que estar mal informados, ¿no? Pero quizá no siempre eso ha sido así, ¿no? Y luego también yo creo que sí que contribuyen, como dices, a la polarización y supongo que a hinchar también posturas extremas, ¿no? Además de lo que sería información falsa, pero también me parece bueno, que digamos que los medios tradicionales de desinformación siguen siendo en mucha medida pues televisiones, radios, periódicos, a veces quizá no mintiendo tan abiertamente, soltándote un rumor sobre, yo qué sé, las vacunas falsas, porque son, ¿no?, un rumor diciendo que algo que no funcione, pero sí tergiversando o ofreciendo versiones muy sesgadas, ¿no? Y entiendo que eso, bueno, pues también tiene unos efectos que son polarizantes, ¿no? En cierta manera. Y luego también, claro, me parece que está muy bien lo que dices del fact-checking, que ha tenido pues un componente pues casi de marketing también, ¿no? O sea, bueno, creamos una especie de subindustria en el periodismo que es esto, que creo que puede tener su utilidad, aunque como dices, pues claro, es una utilidad, digamos, editorial, ¿no? Y no que vas a la cuestión de cómo se maneja esa información o cómo se emplea. Y también te querría preguntar cómo es esta idea de otros países, quién está detrás, cómo se agitan a veces estas campañas de desinformación, ¿no? O si... Hiciste una pregunta para Cristian. Bueno, hice una pregunta para los dos porque no sé yo, sí. Perdón. ¿La escuchaste, Cristian? Sí, pero no quedó muy claro por dónde iba la... Sí. No, claro, que es como cuando decimos... o sea, bueno, cuando se habla, ¿no?, de estas campañas, cómo se organizan, cómo están, o sea, quién estaría detrás, ¿no? Y luego también la otra cuestión, lo que os comentaba para mí, que es en qué medida a veces también eso, la idea de decir que es la desinformación sirve un poco para no fijarnos en otros problemas que puedan ser estructurales o un problema incluso del periodismo de representación o de estudiar otros puntos de vista. Yo creo que hemos visto ocurrir ejemplos muy diversos de quién está detrás. Bueno, desde los alegatos estadounidenses de intervencionismo ruso en los procesos electorales, sobre los cuales desde mi punto de vista hay evidencia suficiente, al menos para establecer una intención de que eso realmente ocurriera. Hasta, no sé, los ejemplos de las granjas de troles en la Ciudad de México, que pagan distintos partidos políticos para literalmente intoxicar el debate en redes sociales. Intoxicar, que a mí me parece que es una metáfora clarísima, ¿verdad? Que es como regar veneno en un lago, simplemente buscando que se mueran todos los peces. Así creo que hay infinidad de ejemplos. Hay distintos países, por ejemplo, en América Latina hay países en los que me parece que la situación es mucho más incipiente, digamos, más de garaje, y hay otros que
me parece que, por ejemplo, Brasil, Argentina, México, donde los esfuerzos sin duda están mucho más sofisticados o son mucho más sofisticados, probablemente también acorde al tamaño del mercado por usar mal el pero creo que se da a entender. Y la segunda era, que si la desinformación, este discurso de la desinformación más bien es un hecho para distraer la atención a otros problemas. Yo creo que hay en mi opinión, creo que hay una combinación de factores indiscutiblemente, es decir, hay una habilidad que no le podemos quitar a estos malhechores, digamos, autores intelectuales de esos esfuerzos de desinformación para leer la realidad y entender dónde hay tierra fértil para sembrar ideas tóxicas. Me parece que, por ejemplo, el de Cambridge Analytica sigue siendo un buen ejemplo para esto también. Es decir, primero hay un esfuerzo profundo y sesudo de detección de insights sociológicos y psicológicos en distintos segmentos de la audiencia para saber qué mensajes pueden ser efectivos con de distintos segmentos que además son micro segmentos. Eso no es gratuito. Ahí hay detrás un proceso que es profundo de interpretación, de lectura del contexto y de la realidad en procura de la efectividad del esfuerzo de desinformación. Estoy convencido que en casos como el brasileño, por ejemplo, también, donde hay esfuerzos muy sofisticados de intoxicar los procesos de formación de opinión pública desde la extrema derecha, etcétera. Decir que algo como, por ejemplo, el triunfo de Donald Trump es una consecuencia directa de un esfuerzo que se hizo en las redes sociales, yo creo que también es un poco una exageración, pero que existió este esfuerzo y que ese esfuerzo probablemente fue efectivo, no me cabe la menor duda. Segundo, también creo que hay un montón de ejemplos de linchamientos que han ocurrido en países latinoamericanos por rumores falsos difundidos a través de las redes sociales de una persona a quien supuestamente se le acusa de algo que nadie puede probar, hasta, y ha sido el caso, por ejemplo, aquí en Costa Rica, manifestaciones populares de tinte racista, xenofóbico, etcétera, que son convocadas a partir de plataformas digitales en un esfuerzo coordinado de distintas páginas que parecen tener detrás a los mismos operadores y basados en informaciones decididamente falsas, es decir, probadamente falsas por cualquier esfuerzo periodístico y de fact-checking. Y así estoy convencido de que si vamos país por país en América Latina vamos a encontrar casos más o menos graves de hechos concretos que han terminado, valga la redundancia, concretándose a partir de información falsa difundida a través de plataformas digitales. Entonces no me cabe duda ni del peligro que implica, ni del riesgo que profieren, ni del potencial que tienen, que es indiscutiblemente enorme. O dicho de otra forma, cuando se combinan todos los factores correctos, ¿verdad? Es la tormenta perfecta. Creo que el caso de la pandemia, por ejemplo, es un muy buen ejemplo también, es decir, donde hay confinamiento, aislamiento, donde la gente recurre a plataformas digitales en busca de información, hay temor, hay incertidumbre, era de alguna forma un clima muy propicio para sembrar rumores, difundir falsas teorías de la conspiración, etc. Entonces, es como una alineación de factores que creo que actores perversamente hábiles saben leer para conseguir colocar discursos con bastante efectividad. Yo siento que en tu presentación diste en el clavo en algo. Los periodistas tenemos que saber muy bien cómo es que funciona esto para poder combatirlo. Y eso me lleva a dos preguntas que nos están haciendo participantes de esta actividad, Emerson de León y también Brenda Palma. Ambos coinciden un poco en, ¿cómo podemos filtrar de mejor manera estas informaciones
para no trasladarlas a los consumidores. ¿Cómo saber cuando hay una noticia falsa, cuando parece que es verdadera? Entonces, sí, hablaste de aplicar más tecnología, pero bueno, implica recursos, que no digo que sea como la excusa para no hacerlo, pero también vuelvo al punto de ubicarnos en los medios que tenemos y en el hoy, ¿verdad? Entonces, retomo las preguntas de nuestros seguidores. ¿Cómo saber y cómo aplicar esa verificación para no trasladarla a los consumidores? Para mí, por ejemplo, el fact-checking sigue siendo muy importante. Eso es mejor que nada. ¿Vos qué pensás? No, yo concuerdo. O sea, me gusta siempre como que parezca que no, pero estoy convencido de que el fact-checking es importante. Es un poco lo que decía. A mí me parece que plataformas de fact-checking se vuelven indispensables para los usuarios en momentos tal vez muy particulares de necesidad. Creo que a todos nos ha pasado recibir algo que parece cierto, que puede no ser cierto, que nos genera algún nivel de duda y demás, y a mí me parece indispensable que exista ese lugar al que acudir, ¿verdad? Que yo sé que voy eh, a no como a cuento, a chequeado, a lo que queramos, y ahí probablemente va a estar desmentido o verificado eso que a mí me está generando dudas, o en todo caso, que es lo que me parece ideal, sé que existe una comunidad a la que puedo acceder a través de WhatsApp o de un grupo de Facebook o lo que sea para consultar, y que en esa comunidad participan periodistas que, digamos, por la naturaleza del trabajo que hacemos, tienen o tenemos más acceso a información que los ciudadanos comunes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el fact-checking es necesario. Lo que me gusta plantear es que es, desde mi punto de vista, superficial, ¿verdad? Es decir, que se queda en la parte discursiva del fenómeno de la comunicación y no va al origen de esos esfuerzos sistematizados. Yo también creo que hay una tentación sobre la que llamaría la atención hoy, que es el periodismo del dijo, ella dijo, que se ha vuelto muy usual. Vos hablabas antes, Katia, me parece que era en el segmento anterior de cuando me conecté, estaban conversando sobre, por ejemplo, el uso de plataformas sociales para evadir a la prensa, ¿verdad? Es decir, yo, fuente, publico en Twitter y me quedo con eso y demás. Y creo que el periodismo, un poco acorralado por esa situación, ha caído en esta práctica de decir, este dijo tal y este dijo tal y este dijo tal. Y yo estoy convencido de que muchas veces eso no le aporta nada a la audiencia. Es decir, el simplemente reseñar que alguien dijo determinada cosa muchas veces no tiene en sí mismo un valor periodístico verdadero. Y lo que sí creo es que cuando se hace eso es muy fácil terminar amplificando mensajes que pueden terminar siendo falsos, inexactos, imprecisos, etc. Entonces, y si lo vemos, porque también te compro 100% la idea de que esta aspiración, digamos, a salas de redacción, startups ultratecnológicas con capacidades técnicas para detectar granjas de fake news, es una aspiración cara. Hay cosas que yo creo que son prácticas periodísticas elementales a las que volver a aferrarse y defender y que nos permiten de alguna forma al menos no ser instrumentalizados, es decir, que los medios de comunicación no terminen siendo instrumentalizados por actores con intenciones de difundir información inexacta, inescrupulosa, falsa, etc. ¿Por qué? Porque van a pasar por el filtro del periodismo. Es decir, vos dijiste lo que hayas querido decir y yo, periodista, me voy a encargar de contrastarlo, de verificarlo, antes de simplemente decir que vos lo dijiste, que creo que es un poco lo que estamos haciendo, ¿verdad? Desde la nota del tweet, sin filtro alguno, no aporta nada y lo que hace es amplificar cualquier cosa. Cuando es una comunicación, un punto de vista, un statement serio, formal, valioso, etcétera, y cuando no lo es, cuando tiene cualquier otra intención. Por eso es que, repito también, y sé que canso con el tema, por eso es que son tan efectivas las estrategias de provocación. Es decir, la provocación se ha vuelto una práctica sencillísima de acceso a los medios de comunicación. Yo, político, digo cualquier barbaridad que sé que le va a molestar a la gente y le va a indignar, y estoy convencido de que voy a salir en todos los medios de comunicación diciendo y la nota va a ser que yo dije determinada cosa,
sin poner eso como en contexto, sin sopesarlo, sin analizar además si es realmente relevante para la gente, que yo amplifique aún más esos dichos grandilocuentes y provocadores de uno u otro actor político, que me parece que son prácticas como muy esenciales y muy básicas, digamos, del kit del periodista, que nos permiten, si bien no combatir de frente al esfuerzo de desinformación, al menos no ser instrumentalizados por el mismo. Y Cristian, ¿cómo pueden los medios latinoamericanos, los europeos que nos están acompañando hoy, capacitarse un poco más para poder entender todas estas partes tecnológicas que vos nos contaste en tu presentación, que son tan necesarias para entender de qué tamaño es nuestro, digamos, no es un enemigo, pero es como de qué tamaño es nuestro desafío, ¿verdad? Porque implica un poco más de capacitación. ¿Cómo podríamos dar esos pasos para poder entender más a qué nos estamos enfrentando, cómo es ese público en redes sociales, porque es justamente el más vulnerable, ¿verdad? El público en redes sociales, que es un poco más ingenuo, es más desconfiado, pero a la vez es muy influenciable, o sea, es como tiene de los dos, ¿verdad? ¿A dónde puede acudir este periodista interesado en hacerlo bien? Yo creo que hay muchísimas fuentes de información y capacitación, por dicha, que hace muchos años no existían. Es decir, en los orígenes, en los orígenes del periodismo digital en el siglo pasado, el acceso a recursos, información, a conocimiento era muy complicado. Y estamos hablando de hace muy poquitos años. Creo que hoy hay realmente muchas fuentes muy potentes de información y de capacitación, y hay muchas rutas posibles también. Por eso es que no sabría decir como cuál es exactamente, pero a ver, casi cualquier plataforma de cursos gratuitos online tiene capacitaciones de muy buen nivel, decentes, que dan excelentes puntos de partida para capacitarse en data mining, en machine learning, en inteligencia artificial. Al menos me parece a mí, para tener una comprensión de cómo funciona, ¿verdad? No necesariamente nos vamos a volver nosotros los top programadores capaces de programar un instrumento de inteligencia artificial que nos permite rastrear el comportamiento coordinado a través de redes sociales. Probablemente no. A ver, yo no sé quién tenga el tiempo para, después de, no sé, la edad que cada uno tenga, empezar una carrera de ingeniería en sistemas. Eso a mí me parece que es irreal desde todo punto de vista, pero sí podemos entender. Y a mí eso es lo que me parece crítico para empezar. Es decir, en el momento en que uno tiene alguna comprensión técnica de cómo es que funcionan estas plataformas, que además son las plataformas en las que trabajamos, ¿verdad? Es decir, es nuestro ecosistema hoy, y probablemente solo lo único que va a hacer es crecer. La comprensión creo que nos da herramientas para desarrollar un olfato, una malicia, para detectar con más facilidad cuando algo no parece correcto. O un comportamiento se siente artificial, etcétera. O el tema de los algoritmos, que a mí me parece que es crítico y determinante en términos incluso de efectividad de la difusión de nuestros contenidos, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros empezamos en esto, de lo que hablábamos era del uso de keywords para que nuestros contenidos fueran efectivos en los buscadores. Me explico. Hoy, la sofisticación de las características que tienen que tener los contenidos para competir de forma eficaz en el ecosistema de los algoritmos de las plataformas sociales como Facebook, es otro universo que no tiene nada que ver con el inicio, digamos, de esos contenidos digitales de texto de hace 10, 12 o 15 años. Entonces, esa comprensión, al menos inicial, un overview del léxico, de las herramientas, de cómo es que operan, me parece a mí muy importante, y creo que afortunadamente hay una gran cantidad de información que solo además se va a multiplicar. Facebook hace no mucho lanzó CrowdTangle, que es como su plataforma de análisis de comportamiento de usuarios
online, que de momento solo está restringida para algunos medios de comunicación y demás. Eventualmente se democratizará. Google ya viene para América Latina con toda su plataforma de aprendizaje online y demás. Entonces, estoy convencido de que cada vez va a ser más sencillo acceder a esa información para entender mejor lo que está pasando y lo que está por venir. Claro, es un gran paso. Y nos aporta Felipe Molina. También una de las formas de combatirlo es formular una línea editorial que explique, valore y juzgue un hecho noticioso antes de la acción periodística. O sea, que también hay que investigar, analizar, interpretar, divulgar información, porque todo esto evita convertirnos en cajas de resonancia del trending topic artificial. Me parece muy, muy importante este aporte de Felipe Molina. Y también tengo una consulta, ya sería como la última, porque estamos a punto de terminar nuestra actividad. Katia Aurora nos pregunta cuál debería ser el papel de las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn para mejorar la calidad de la información que se divulga. No sé si Daniel nos quiere aportar un poco sobre eso y luego Cristian. Bueno, me parecía muy, muy interesante también el comentario anterior, ¿no? Porque creo que uno de los problemas es la velocidad, ¿no? Y la sensación pues, que tienes que anticipar, bueno, o que no puedes estar callado nunca, ¿no? Que el ciclo no para nunca y que además el error no se corrige, ¿no? Porque estás en esa especie de bucle. Yo creo que en el caso de las plataformas es ese estatus híbrido, ¿no? De ser lugares públicos y privados al mismo tiempo. Yo tengo no sé, tengo unas esperanzas relativas en su acción porque no sé bien lo que puedo hacer. Yo pienso más en lo que puedo hacer como periodista, ¿no? Digamos, que me parece que aun estando con Cristian, que creo que es muy, muy importante entender cómo funciona la tecnología, pero en parte ser consciente pues casi de algo muy clásico del oficio, ¿no? De lo que tú estabas contando antes, Katia, de bueno, pues tratar bien la noticia, comprobarla bien, que lo que realmente está inventado, ¿no? También se trata de que precisamente las herramientas que nos ayudan, nos faciliten el trabajo, no acaben siendo las herramientas que luchan, que van contra nosotros, ¿no? Porque creo que también hay un componente que tiene que ver, pues, falta de tiempo, pereza, con una cuestión que podríamos hablar de una triple debilidad de los medios, ¿no? Yo creo que es una debilidad institucional, en el sentido de que hay como una especie de esa sensación de pérdida de credibilidad y de exclusividad y acceso hace que la parte editorial se sienta menos fuerte y menos segura. Una debilidad económica, ¿no? Que pues antes he visto que estaba Rubén Amón hablando claro, si tú tienes un medio que tenga un muro de pago, digamos que en principio no vas tanto al clickbait, pero tampoco sabemos, tampoco está resuelta la cuestión económica, ¿no? Digamos, entonces esa fragilidad te impide mucho y además pues hace que tengas redacciones más pequeñas. Lo que sabemos del periodismo es que es caro, básicamente, ¿no? Entonces el mal periodismo o la desinformación se extiende por falta de recursos y luego también yo creo que una especie de debilidad casi filosófica que tiene que ver con una visión muy relativista, que yo creo que el relativismo está relativamente bien, ¿no? O sea, pero que descrees pues de esa idea de la verdad objetiva y también que a veces pues estamos muy obsesionados por el presente y queremos ser buenos y somos a veces activistas, ¿no? O sea, nosotros mismos podemos introducir unos sesgos en las noticias sin darnos cuenta con la mejor de las intenciones, ¿no? Entonces, claro, yo no conozco, digamos, los problemas regulatorios, los problemas tecnológicos. De lo que sí que puedo controlar a mi modestísimo nivel serían estas cuestiones que tienen que ver más, digamos, con el oficio de los periodistas y con lo que yo puedo ver como periodista o como editor. Sí, justamente ayer en la presentación, la conversación que hubo del foro,
decía uno de los panelistas, la falta de medios legítimos facilita la desinformación, que es lo que decías, ¿verdad? El hecho de que estén desapareciendo muchos ha permitido también que entonces se vean más en la superficie este tipo de medios o de triquiñuelas, ¿verdad? Que tenemos que combatir desde el lado de los principios periodísticos y desde el lado también de tecnología, como decía Cristian. Bueno, llegamos a nuestro fin de la conversación, que ha estado muy interesante en realidad. Les agradezco muchísimo, Cristian, Daniel, y también a Rubén y a Jennifer, que estuvieron en la hora inicial. Les recuerdo a todos que pueden repasar esta conversación, porque el video queda en la plataforma perdón, de la Asociación de Periodistas Europeos en Facebook. Y muchas gracias a todos los que se conectaron de diversos países de Latinoamérica y de Europa a esta actividad. Y les recuerdo que este es el último ciclo, digamos, de esta semana, pero las actividades de estas charlas sobre desafíos de periodismo digital continúan la próxima semana. El primero va a ser el de periodismo y libertades, amenazas y retos, que lo va a moderar Cindy Regidor, que es una periodista de Confidencial de Nicaragua. Y también el miércoles 24 será las fake news y el futuro del periodismo digital. Y el jueves, la comunicación en época de crisis y fake news. Así que, bueno, quedan invitados a continuar participando en este ciclo. Espero que haya sido de mucho provecho para todos nosotros, los periodistas, y que a la vez que somos los productores de contenido, también somos consumidores, entonces nos importa desde los dos puntos de vista. Gracias a los panelistas y bueno, buenos días a todos, buenas noches también en Europa. Y gracias también a la Asociación de Periodistas Europeos y de la Unión Europea por invitarnos a participar en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.